Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Este video es la continuación del video anterior que fue la parte de velocidad de reacción. Nada más que en este caso vamos a hablar de la constante de equilibrio. Primero hay que entender qué es el equilibrio químico. El equilibrio químico ocurre cuando dos reacciones que son opuestas, o sea, una reacción directa y una reacción inversa, ocurren al mismo tiempo, pero lo más importante es que ocurren a la misma velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos esta reacción en donde nos dice que el NO2, que es de una molécula que se percibe de color café, se transforma en N2O4, que es incolora. Entonces, por ejemplo, en esta jeringa tenemos justamente NO2 porque se ve de color café, pero observen que conforme va pasando el tiempo, este café va disminuyendo y se vuelve un tono más claro. Eso significa que el NO2 fue disminuyendo la concentración porque empezó a reaccionar y se empezó a obtener N2O4, que es incoloro. Ajá, por eso disminuye el color. Pues justamente una reacción, bueno, para poder alcanzar el equilibrio químico, estas moléculas están reaccionando y se están transformando en N2O4, pero al mismo tiempo el N2O4 vuelve a reaccionar, por así decirlo, y nos regresa el NO2. Entonces aquí hablamos de una reacción que va de forma directa y de una reacción que va de forma inversa, pero esas dos reacciones están ocurriendo a la misma velocidad. Entonces justamente cuando una reacción está en equilibrio, hablamos de un proceso dinámico porque tanto la reacción directa como la reacción inversa ocurren al mismo tiempo. Entonces son reacciones reversibles. Entonces esta reacción que la teníamos representada con una sola flecha, pues la podemos representar con una doble flecha. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una reacción general. A reacciona con B para producir C más D. Entonces, la reacción de A más B para producir C más D ocurre a cierta velocidad, es nuestra velocidad 1. Pero como dijimos que es una reacción inversa, entonces C más D reaccionan para regresar a A más B. Entonces la reacción inversa y también ocurre a otra velocidad de reacción. Cuando llegamos al equilibrio químico es porque ambas velocidades son iguales. Ajá. Aquí es algo importante que no se deben de confundir en la concentración. O sea, no podemos decir que una reacción está en equilibrio si la concentración de reactivos es igual a la concentración de productos. Más bien, el equilibrio se genera cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Ahora, ¿cómo representamos la constante de equilibrio? Esto es lo más importante del tema y sobre todo para el examen, esta parte es la que tienen que saber hacer. Bueno, la constante de equilibrio prácticamente es un cociente, es una división, y en la parte de arriba ajá, se representa la concentración de los productos y esto se divide entre la concentración de los reactivos. Esto está muy general, pero miren, por ejemplo, guiándonos de la reacción de aquí, ya sabemos que los productos son C más D. Entonces vean, se pone corchete, que es la concentración de C, elevado a su coeficiente estequiométrico, o sea, el número que la balancea. En este caso, C mayúscula tiene un coeficiente que es C minúscula, entonces la C mayúscula se eleva a la C minúscula. Se multiplica por la D. La D es el producto que va entre corchetes elevado a la D minúscula, que es su coeficiente. Y esto se divide entre los reactivos. Por ejemplo, el reactivo A está elevado a la A minúscula. Entonces, el reactivo A se eleva a la A minúscula. El reactivo B se eleva a la B minúscula. Ajá. Entonces, esta es la forma así más general que podemos representar a la constante de equilibrio. Igual ahorita vamos a ver unos ejercicios de, pues ya tal cual práctico, para que les quede más claro. Ahora, pues, ¿qué significa la constante de equilibrio? En sí, la constante de equilibrio dice, las concentraciones de reactivos y productos no son iguales en el equilibrio. Es lo que les comentaba hace un momento. Cuando hablamos del equilibrio químico, hablamos de velocidades iguales, no de concentraciones iguales. Ajá. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con la concentración? Pues justamente la constante de equilibrio
es una forma de poder representar la concentración de los reactivos y los productos cuando llegamos al equilibrio. Ajá, entonces les repito, el equilibrio químico se da cuando las velocidades son iguales, pero las concentraciones no van a ser iguales. Para saber qué pasa con las concentraciones, se tiene que calcular la constante de equilibrio. Justamente el valor numérico es el que nos indica qué le está pasando a la concentración. Aquí hay otro ejemplo de esta reacción, ajá, que ya lo vimos, es el producto de los productos elevado a su coeficiente entre el producto de los reactivos elevado a su coeficiente. Y bueno, justamente las concentraciones que se representan aquí en los corchetes son concentraciones molares, ajá, es la concentración molar de los productos y esto está dividido entre la concentración molar de los reactivos. Por ejemplo, ¿qué significa que la constante de equilibrio tenga un valor grande, o sea, un valor mayor a 1? Vean esta imagen. Aquí la bolita anaranjada es el reactivo y la bolita verde es el producto. Cuando la constante de equilibrio tiene un valor mayor a 1, eso significa que la concentración de los productos es mayor a la concentración de los reactivos. Entonces decimos que el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Dice, es cuando una reacción alcanza el equilibrio con mucho producto. Ajá. En este momento, las velocidades de reacción son iguales, pero vean que las concentraciones no son iguales. Está más concentrado el producto que el reactivo. En cambio, cuando la constante de equilibrio es menor a 1, observen la imagen. El reactivo es de color azul y el producto es de color rojo. Observamos que ahora la concentración de reactivos es mayor a la de los productos. Entonces, con una constante de equilibrio menor a 1, pues dice que es una reacción que alcanza el equilibrio con poco producto o mucho reactivo. En este caso, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Vamos a ver unos ejemplos de cómo escribir correctamente la constante de equilibrio, porque pues claro que hay reglas. Entonces dice, hay dos reglas principales para escribir la constante. La primera regla es que los sólidos no se incluyen en la constante de equilibrio. Por ejemplo, tenemos esta reacción. El bicarbonato de sodio, más bien 2 mol de bicarbonato de sodio se van a descomponer en carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua. Observamos que el bicarbonato está en estado sólido, el carbonato también está en estado sólido, el CO2 gaseoso y el agua es gas. Si nosotros escribiéramos la constante de equilibrio tal cual como lo vimos, nos quedaría de esta manera. Estos son los productos. Aquí están los productos. Observen que su coeficiente es de 1, 1 y 1. Entonces cada uno de estos está elevado a la 1, por eso no se escribe nada. Entre el reactivo, ¿no? Que es el bicarbonato. Su coeficiente es de 2 y se eleva al cuadrado. Esto es si lo escribiéramos tal cual como lo vimos. Pero aquí la regla nos dice que los sólidos no se incluyen. Entonces, pues justamente el bicarbonato y el carbonato no los vamos a incluir porque están en estado sólido. Entonces nuestra constante nada más tendría al dióxido de carbono y al agua. Y nos quedaría de esta manera, ¿no? ¿Están de acuerdo que este bicarbonato si se elimina? Es como en matemáticas, aquí nos queda el número 1, que nos escribe. Entonces tal cual la constante de equilibrio solamente es el producto de estos dos productos. La siguiente regla nos dice que los líquidos puros no se incluyen en la constante. Por líquidos puros normalmente nos referimos al agua cuando está en estado líquido. Normalmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta reacción. 2 mol de NO2 reaccionan con 7 mol de hidrógeno y eso producen 2 mol de amoníaco y 4 mol de agua. Observamos que el agua es el que se encuentra en estado líquido. Entonces el agua es el único que no debe de aparecer en la constante. Si lo escribiéramos tal cual como lo vimos, nos quedaría de esta manera. 2 mol de amoníaco de amoníaco es el amoníaco elevado al cuadrado, 4 mol de agua es el agua elevado a la cuarta,
2 mol de NO2 es el NO2 elevado al cuadrado y 7 mol de hidrógeno es el hidrógeno elevado a la séptima. Pero eliminando el agua, porque es el que está en estado líquido, están de acuerdo que nos quedaría de esta manera. Entonces, esta es la forma correcta. Y mire, vamos a hacer unos ejercicios de práctica y ya nos pasamos a las preguntas. Por ejemplo, tenemos esta reacción donde el catión plata en estado acuoso reacciona con el anión cloruro para formar el cloruro de plata en estado sólido. Están de acuerdo que si la escribimos tal cual como lo hemos visto quedaría así, ¿no? Pero el cloruro de plata lo tenemos que quitar porque está en estado sólido, o sea, quitaríamos este y pues simplemente le ponemos un número 1. Ya saben que aquí hay un 1 que no se escribe, entonces la constante correcta es esta de aquí. La siguiente es este compuesto, ¿no? Tetramonio de cobre, si mal no recuerdo el nombre. Este es cobre 2. Nos da cobre 2 y 4 mol de amoníaco. Entonces, ¿cómo nos quedaría la constante? Este es acuoso y este es acuoso. En pocas palabras, todos se van a escribir en la constante. Entonces, todos tienen un coeficiente, coeficiente de 1, coeficiente de 1 y coeficiente de 4, ¿no? Entonces aquí nos queda cobre a la 1, amoníaco a la cuarta, entre este compuesto elevada a la 1, porque su coeficiente es de 1. Entonces, esta es la constante correcta. Por último, tenemos este último ejemplo. Tenemos este compuesto que es el ácido acético, agua, acetato y el ion hidronio. Observamos que el agua es el único que está en estado líquido, entonces este es el único que no debe de aparecer. Entonces la constante nos quedaría de esta manera. Y vean que aquí en los reactivos, en la parte de abajo, no está el agua porque está en estado líquido. Vamos a contestar unas preguntas de esto. Entonces, por ejemplo, estas ya son preguntas tipo examen. ¿Cuál es la expresión que permite calcular la constante de equilibrio para la formación de cloruro de nitrosilo? Cloruro de nitrosilo es este compuesto que está en los productos. Nos pide la constante. Entonces ya sabemos que todos están en estado gaseoso, entonces todos deben de aparecer, ¿no? Cloruro de nitrosilo está elevado al cuadrado, tiene su coeficiente de 2, debe de estar elevado al cuadrado. Con eso están de acuerdo que descartamos el inciso A porque no está elevado al cuadrado. El inciso B sí podría ser la respuesta porque sí está elevado al cuadrado. Y el inciso C también podría ser la respuesta. Ahora, el NO y el cloro deben de estar en la parte de abajo, ¿no? Porque son los reactivos. Nada más que el NO debe de estar elevado también al cuadrado porque tiene el coeficiente de 2. Vemos que aquí no está elevado al cuadrado, pero aquí sí está elevado al cuadrado. El cloro tiene un coeficiente de 1 y pues justamente, ¿no? Aquí está. Entonces la respuesta es el inciso C.